para compartir conocimientos y experiencias enriqueciendo nuestra profesión. Me presento, soy Pere Palma de Andreu, fisioterapeuta especializado en investigación translacional en fisioterapia y en terapia de mano, desarrollando fisioterapia privada, actualmente activo en algunas investigaciones, además de formar parte de la Junta y del Comité Científico de la Sociedad Catalano-Balear de Fisioterapia. La temática que hoy nos incumbe es el abordaje, diagnóstico y tratamiento del dolor neuropático. Antes de empezar, de hablar de ello, me gustaría tener el feedback vuestro y dejaseis un comentario en el chat de si tenéis en cierta medida pacientes en consulta de dolor neuropático. La presentación se dividirá en 7 puntos: la definición del dolor neuropático, características, signos neuropáticos, diagnóstico, tratamiento médico, rehabilitación y finalmente las conclusiones. Vamos a empezar, como no, a describirlo y cómo podemos diferenciarlo respecto al dolor nociceptivo. El dolor neuropático se ha redefinido recientemente por la IASP como dolor causado por una lesión o alteración del sistema somatosensorial, a diferencia del dolor nociceptivo, que implica fuentes periféricas de estimulación nociva que se procesan por un sistema somatosensorial normal. Teniendo en cuenta esta definición, se puede categorizar a nivel anatómico, central versus periférico, a nivel etiológico, degenerativo, traumático, infeccioso, metabólico, tóxico y también a nivel de la localización. Además, es necesario la concepción global del dolor y sus diferentes vertientes para poder hacer un abordaje el más completo posible, teniendo en cuenta, por ejemplo, las alteraciones de procesamiento que presenta el paciente. Dentro de las características neuropáticas encontramos diferentes hallazgos clínicos sin que sean patognomónicos a título individual. La alta irritabilidad, siendo la respuesta desproporcionada al estímulo, la latencia del dolor, por eso tener una precaución especial en el tratamiento, los posibles cambios tróficos relevantes y la alta disfunción en actividades básicas e instrumentales en el día a día. Encontramos signos neuropáticos positivos donde se incluye la aloedinia, definida como dolor en respuesta a un estímulo normalmente no doloroso, la hiperalgesia, las disestesias y las parestesias, además de poder encontrar alteraciones del sistema nervioso autónomo como vasoconstricción, hiperhidrosis o piloerección. Estas anormalidades sensoriales a menudo se observa que se extienden más allá de los dermatomas o del territorio nervioso, nombrado desbordamiento extraterritorial, conduciendo a un diagnóstico inapropiado de una alteración funcional o psicosomática. Estos signos pueden ser estímulo independientes, es decir, espontáneos, o estímulo dependientes, llamados síntomas evocados. Los signos y síntomas negativos que tenemos que analizar son la hipoestesia, es decir, la pérdida parcial de sensibilidad, la anestesia, la pérdida completa de sensibilidad, la hipoalgesia, la analgesia, el entumecimiento, la debilidad, la pérdida de reflejos tendinosos y a nivel del sistema nervioso autónomo, la vasodilatación, hipohidrosis y la piloerección. Una comprensión de los diversos mecanismos de transmisión y de modulación del dolor es crucial para una adecuada evaluación clínica, así como el desarrollo y aplicación de terapias. Las temáticas donde se puede profundizar más para entender los mecanismos del dolor neuropático, y por eso os dejo diferentes referencias bibliográficas actuales, son la actividad ectópica, la sensibilización periférica,
donde sobre todo se ha estudiado el papel del canal iónico TRPV, que es un agonista de la capsaicina, la sensibilización central, la modulación inhibitoria alterada y la activación de la microglía. El diagnóstico del dolor neuropático está basado principalmente en la historia y el examen físico, aunque encontramos algunas herramientas que a menudo son útiles. La evaluación clínica debería centrarse en descartar condiciones tratables, confirmando el diagnóstico de dolor neuropático e identificar características clínicas que podrían ayudar a un tratamiento individualizado. La evaluación de esta tipología del dolor siempre debería incluir descartar o no la presencia de dolor neuropático mediante la escala DN4. Un valor igual o superior a 4 es definitorio de este tipo de dolor. Para cuantificar la intensidad del dolor, vamos a utilizar la escala EVA personalizada para cada paciente y sus experiencias de dolor, sus experiencias pasadas. La calidad y variación temporal, vamos a utilizar un formato cuantitativo objetivo con el Neuropathic Pain Symptom Inventory, el NPSI, y también el formato subjetivo cualitativo de la prueba McGill. Una evaluación de la ubicación y mapping del dolor o alteración sensorial, la vamos a utilizar la alodinografía o la estesiografía, dependiendo si tenemos una holodinia o una hipoestesia. Para cuantificar la alodinia o la hipoestesia, vamos a utilizar el arco iris del dolor o de la hipoestesia con los monofilamentos. El impacto funcional sobre las actividades básicas e instrumentales va a depender de la zona que involucre, lógicamente, el dolor. En nuestro caso, la extremidad superior y, por ejemplo, podemos utilizar el DASH. Y, como no, tener en cuenta siempre con las diferentes herramientas del estado de ánimo, calidad del sueño, respuestas a tratamientos previamente intentados, etc. También podemos incluir otros tests que en clínica también nos pueden ayudar mucho, como son el Michigan Neuropathy Screening Instrument, el Neuropathic Pain Scale y el Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs. Los exámenes neurofisiológicos clínicos son herramientas de evaluación para establecer un diagnóstico de dolor neuropático con afectación nerviosa periférica. Sin embargo, la neurofisiología clínica examina fibras grandes, pero generalmente no es útil en determinar la posible participación de pequeñas fibras nerviosas en condiciones de dolor neuropático. Además del examen clínico y electrofisiológico, otras evaluaciones incluyen tanto pruebas estructurales como análisis de biopsia de piel, pruebas de imagen estructural, prueba de función sudomotora como el CUSAR y variabilidad de la frecuencia cardíaca, entre otros. Los pacientes con dolor neuropático sufren de varias anormalidades sensoriales que pueden ocurrir en diferentes combinaciones. Se piensa que los signos y síntomas sensoriales están estrechamente relacionados a los mecanismos subyacentes de la generación de dolor y, por lo tanto, es probable que el análisis preciso del patrón somatosensorial individual podría facilitar una estrategia de tratamiento basada en mecanismos. Por lo tanto, es importante evaluar el fenotipo sensorial individual con la mayor precisión posible. El tratamiento del dolor neuropático sigue siendo un desafío, porque muchos pacientes no experimentan un alivio suficiente del dolor. Esta dificultad en el tratamiento podría ser el resultado de la heterogeneidad de los mecanismos del dolor y la frecuente coexistencia con aspectos psicológicos y emocionales. Los pacientes con tipología de este dolor a menudo no responden adecuadamente a los tratamientos farmacológicos, además de presentar un número de efectos secundarios adversos que varía dependiendo del fármaco elegido o la combinación de ellos. Los fármacos con mayor eficacia actual respecto
el dolor neuropático han sido, como se puede ver en la tabla, los anticonvulsionantes y los antidepresivos tricíclicos. A nivel médico, encontramos otras técnicas que su validez a nivel científico aún se tiene que validar, como el bloqueo neural, la estimulación de la médula espinal, la medicación intratecal e intervenciones quirúrgicas. Según el estado del arte actual, no hay un gold estándar a nivel del tratamiento, aunque en los últimos años ha aumentado de manera exponencial el número de investigaciones relacionadas. Los agentes de termoterapia profunda como el electrosonido y la diatermia de onda corta y la terapia manual local no se recomiendan en el tratamiento, dando la posibilidad de aumentar el dolor. La estimulación eléctrica transcutánea, TENS, técnicas de neuromodulación transcraneal, estimulación eléctrica cortical, estimulación de la médula espinal y láser de bajo rango tienen algunas investigaciones donde hay una progresión buena con la modulación del dolor, aunque se necesita mayor número de artículos y una mejor calidad de ellos para analizar mejor la evolución en esa tipología de dolor. A nivel clínico, las técnicas que actualmente se están desarrollando con mayor medida, obteniendo mejores resultados, aunque aún con una carencia de evidencia científica plausible, es el tratamiento con un equipo transdisciplinar. Dentro de esta perspectiva podemos encontrar el enfoque psicológico-emocional, con técnicas de terapia cognitiva conductual, técnicas de relajación, planificación precisa de ciclos actividad-descanso, reconstrucción cognitiva, meditación y distracción, con el objetivo de eliminar síntomas como pueden ser la depresión, la ansiedad, el estrés y mejorar el manejo de los conflictos. A nivel de ejercicio terapéutico, no hay evidencia suficiente que respalda su utilización en fases tempranas, aunque se están realizando diferentes investigaciones a nivel acuático donde se están obteniendo buenos resultados. A nivel de la rehabilitación somatosensorial, su objetivo es readaptar la desorganización somatosensorial primaria a nivel de la corteza encefálica, con los objetivos secundarios de disminuir el dolor y la cantidad de medicamento, mejorar la disfunción, aumentar la calidad de vida y actividad física. Encontramos diferentes enfoques como la terapia de espejo, mirror therapy, el guided motor imagery y la retroalimentación visual, además de los ejercicios de rehabilitación somatosensorial analíticos, donde vamos a hablar un poco más de ellos. Antes de empezar, es imprescindible una idónea neuroeducación del dolor, básica para que el paciente entienda qué le pasa y qué pasos hay que seguir para una óptima rehabilitación. Reducir la ansiedad y el estrés, crear un paciente colaborador, además de generar unas expectativas de tratamiento apropiadas y reales. En este punto, es básico que se entienda los timings del dolor y sobre todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ya que no tendría sentido realizar un tratamiento si delante de una alodinia el paciente durante el día se estimula la zona alodínica agravando así su dolor. Dentro de los ejercicios analíticos somatosensoriales se combina la sensibilidad superficial, profunda y la propiocepción. Delante de una fase de alodinia vamos a realizar, es una propuesta de tratamiento, un tratamiento de 2 minutos durante 8 veces al día en la rama más próxima al nervio afectado que no tenga una alteración somatosensorial, es decir, de la misma familia, pero que no tenga una alteración, por eso tenemos que evaluarlo. Cuando hay una resolución de una alodinia, encontrando en la zona una hipoestesia subyacente, realizaremos el mismo patrón de tratamiento, es decir, 2 minutos durante 8 veces al día. Ahora en la rama afecta ya, pero tenemos que tener mucho cuidado con esta hipoestesia subyacente, ya que podemos volver otra vez a esa alodinia. En una hipoestesia sin una afectación dolorosa, se puede estimular la rama afectada de 5 a 10 minutos, eso ya depende a nivel de la evaluación, durante 4 veces al día.
Se puede aumentar la complejidad añadiendo diferentes variables o haciendo diferentes ejercicios, como pueden ser la diferenciación entre punto, raya, curva, por ejemplo, el ejercicio de diferenciación entre dos puntos estáticos. Antes tenemos que evaluar en qué punto y en qué zona nota estos dos puntos. Ejercicios de la locagnosia, dando una localización con la mayor precisión posible y la mayor rapidez posible. Ejercicios de determinar las diferentes presión ejercida en diferentes superficies. La histerognosia, reconocimiento de objetos. La neurocognición. Podemos poner también la variable espacial y, como no, la discriminación táctil con diferentes superficies. A nivel de conclusiones, es necesaria la concepción global del dolor y sus diferentes vertientes para poder hacer un abordaje el más completo posible. Este abordaje, tanto diagnóstico como el tratamiento, es extrapolable al resto del cuerpo, es decir, estamos hablando ahora a nivel de extremidad superior, pero se puede utilizar al resto del cuerpo. El diagnóstico del dolor neuropático está basado principalmente en la historia y el examen físico, aunque encontramos algunas herramientas que hemos hablado que a menudo son útiles. Se necesita mayor evidencia científica a nivel del tratamiento para poder encontrar una metodología base y poder resolver el dolor neuropático óptimamente. Quiero agradecer a todas las personas que habéis estado escuchando esta ponencia. Otra vez a ETEMA por su invitación y, como no, a todos mis compañeros que están o han estado y que sin su ayuda no estaría aquí. Muchas gracias y abrimos el turno de preguntas. Me gustaría que fuera el más dinámico posible, aunque quede poco tiempo. Cualquier duda, comentarios o materiales que les pueda interesar, me pueden mandar un correo sin problema a perepalmada22@gmail.com y voy a contestar con la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Vale, Pera, mira, Noemí Álvarez ¿Sí? comenta bibliografía, o si, bueno, yo creo que en este caso podría ya enviarte un email sobre bibliografía, Vale. sobre la cartografía. Ah, mira, aquí está. Ok, bueno, sí, sobre la cartografía, pues que me manda un mail y yo se lo mando sin problemas. En Que no esté en principio, francés va a ser complicado, Noemí, ¿eh? Porque está eso en switch, mismo, es complicado. pero bueno, ya va bien, ¿no? Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos súper bien, Pera, súper bien. Si Perfecto, quieres hacer algún genial. matiz, alguna cosa, o la gente que está siguiendo quiere hacer algún... Claro, lo que quería un poco es dar tiempo para que la gente comentase tanto a nivel clínico cosas que se había encontrado como dudas que tenga, lo que sea. Lo que quería un poco es el feedback que al final es lo que cuesta, que al final toda la bibliografía está ya subida en el PubMed y es un poco el feedback Así que... Vale, mira, Noemí comenta que cuál es el pronóstico esperable para un tratamiento de una alodinia. Vale, a ver, todo depende de la extensión, de la gravedad del paciente. Nosotros lo que intentamos hacer es un poco evaluar ese paciente y a partir de aquí intentar que a las 3-4 semanas ver realmente los resultados. Nosotros sí que podemos cada semana ir evaluando, pero sobre todo a las 3-4 semanas tendría un sentido que hubiera unos cambios tangibles en ese paciente. Lo que pasa es que es muy difícil decir, mira, en 6 semanas tendremos ya el paciente sin dolor. Bueno, sería genial, pero muchas veces no es así y sobre todo por esta variación de tratamientos que se hace y sobre todo por la variación de ese paciente, porque como hemos dicho, la globalidad del dolor hace que no es una técnica y una respuesta X, como podría ser, por ejemplo, cualquier afectación más nociceptiva. Estamos delante de dolor neuropático y eso conlleva que la progresión es muy variable. Así que lo siento por no poder responder algo más concreto, pero es que ya sabemos que de pacientes no tenemos ni uno igual y es difícil decir unos tiempos, unos timings concretos.
Yo ahora tengo una pregunta, Pera. ¿Cómo te planteas cuando tienes un paciente con dolor neuropático? Lo que sería que haces primero un estudio a nivel de con los monofilamentos, haces un estudio alodínico, después esa zona alodínica normalmente se va reduciendo en una zona parestésica o en una zona hipoestésica. ¿Podrías contar un poco cómo sería Exacto, el recorrido normal de un paciente alodínico? perfecto. A ver, en principio cuando llega el paciente lo que tenemos que hacer lógicamente es un diagnóstico y ver sobre todo la latencia de ese dolor, la irritabilidad de ese dolor, porque tampoco podemos hacer el mismo testeo en un paciente que tiene baja irritabilidad, no tiene latencia de dolor, que si un paciente dice, ostras, mira, por la mañana, por lo que sea, me he tocado ese antebrazo y justo la tarde o el día siguiente estoy fatal. Claro, eso no puede hacer el mismo diagnóstico ni después toda la fase de terapia que si en un mismo paciente dice, no, si realmente tengo dolor o hipoestesia, pero no es irritable. Después, a partir de ahí, primero haremos los test, el DN4, lógicamente, porque si no nos da positivo el DN4, tampoco tiene sentido proseguir, porque en principio no tendría un dolor neuropático así como se establece. Puede ser que sí que tenga componente, pero dolor neuropático como tal tendría que salir positivo el DN4 de 4 o más dentro del DN4 y podemos pasar el NPSI o el McGill o los dos. Lo que pasa que el McGill es más larguito y necesitamos bastante más tiempo como para poder analizar ese test. Y después, pues si nos da tiempo, podemos hacer la alodinografía o, si es el caso de que tenemos una hipoestesia, pues a nivel de hacer la hipoestesia. Los pasos un poco a seguir dentro de una alodinia. En principio, se establece que si tenemos una alodinia, irá reduciendo esta magnitud, tanto a nivel de intensidad como a nivel de expansión del dolor, y irá hacia una hipoestesia subyacente, en principio. Es decir, que sí que tenemos una hipoestesia, pero estamos ahí a un paso de llegar otra vez a la alodinia, dependiendo de qué haces, porque muchas veces dicen los pacientes, ostras, pero si ya no me duele, ya puedo hacer todo, pero no, porque tenemos que tener mucho en cuenta que podemos pasar a la alodinia en un día. Así que es súper importante la educación del dolor, es básica. Y después, si realmente se hace este tratamiento, tanto a nivel del profesional, de los profesionales, como a nivel del paciente, bien, irá a una hipoestesia subyacente, hacia la hipoestesia y después ya hacia un nivel de estímulo ya no nocivo, sino sano, en principio, normal. Vale, Gerard San Román comenta que ¿Sí? cada cuánto reevalúas. Ok. En principio sería eso. Normalmente, dependiendo del test, podemos hacer la alodinografía, la podemos hacer a la semana o a las 2 semanas, que en principio tendría que ir acotándose esa expansión. A nivel del DN4 no tiene sentido ir haciéndolo porque de dolor neuropático ya la tenemos. Es decir, es un sí, no, sí, pues adelante, no, pues nos quedamos ahí. El NPSI sí que tiene más sentido y el McGill también, para determinar todas las características de ese dolor y cómo va cambiando. El NPSI y el McGill lo podemos hacer a la semana, a las 2 semanas, pero eso, normalmente marcamos las 3, 4 semanas para hacer una reevaluación de decir, estábamos en fase 0 y ahora estamos en fase 1. ¿En qué punto estamos? ¿Realmente hay una evolución? Sí, no. Si es que no, tendríamos que hacer unos cambios. O quizá esa persona no tiene una buena educación, es decir, que quizá tú has intentado transmitirle lo mejor que podías, pero esa persona, por lo que sea, se va a tocar esa zona de alodinia y va otra vez
con ese dolor. Así que es intentar tener todos los parámetros súper ajustados y controlarlo todo. A partir de ahí, ya te digo, 3-4 semanas. Tendría que haber cambios plausibles, reales. Vale, mira, Noemí comenta, también le has respondido un poco a la pregunta, ¿cómo explicas a una persona que viene de un tratamiento de rehabilitación convencional a que confíe en un tratamiento terapéutico, de este caso más para el tema de dolor neuropático? Es decir, un poco la pregunta sería, ¿cómo? Un poco para... Normalmente una persona cuando viene con dolor, pues Sí. lo que yo creo entender, si no que no me corrija, un tratamiento convencional, Sí. pues le ponen corrientes, le hacen masajes, le mandan Sí. ejercicios y claro, cuando viene un Sí. paciente con dolor y tú te sientas con él y le explicas, no le voy a tocar, le voy a explicar Sí. una serie de ejercicios de desensibilización Claro. porque no le voy a tocar donde le duele, voy a tocarle más lejos. Exacto. Voy a explicar ejercicios de desensibilización. Son los ejercicios como, ¿no? Si me duele aquí, Sí, ¿por qué sí, me tocan aquí? ¿Sí? es rompedor, sí, por el paciente es como, ¿pero qué me dices? Pero si yo vengo por la mano, ¿por qué Es que claro, a veces duele el antebrazo, pero que tienes que tocar en el hombro, porque no hay una buena sensibilidad en el brazo. Y es como que el paciente dice, ¿pero cómo puede ser? Por eso es tan importante bueno, siempre lo es, pero en este caso más, la neuroeducación del dolor y decir, esto es así, trabaja así y funciona de esa manera. Intentar que tampoco preocupar muchísimo al paciente, porque le dices, mira, lo que te has tocado, es decir, ¿cuánto llevas? 6 meses, pues estos 6 meses que te has tocado, gracias a eso estás aquí. Tampoco es eso, no lo sabía. Es la ignorancia, tanto a nivel de los terapeutas nosotros, si no lo sabemos, también nos había pasado. Porque vamos mucho a terapia manual o a trabajar con ayudas. No, primero, si es dolor neuropático, pues vamos ahí. Así que sí, cuesta que el paciente lo entienda, pero una vez lo entiende y ve sobre todo los resultados que mejora, ya esto es el ok de, vale, sí, sigo este tratamiento. Tú tienes que intentar decir, mira, créeme 3 semanas. Si pasan estas 3 semanas y no hay una mejora que vemos y no podemos hacer cambios para que mejores, pues mira, no te lo creas, ya está. Quizá ese dolor tampoco tenía una repercusión tan importante como pensabas. Pero estas 3 semanas es importantísimo que lo haga. Y si no lo hace, pues no tendría sentido que viniera. Porque es que tú puedes hacer toda la sensación a nivel de donde toca, pero si se toca esa zona, es otra vez volver al cero. Igual que si tienes una herida y vas ahí a morderla, pues otra vez saldrá esa herida. Mira, Claudia Oye, que es otra compañera nuestra fisioterapeuta, hace una muy buena pregunta. Dice, ¿el TENS lo colocas en la zona alodínica o en la zona de la rama proximal, igual que en la rehabilitación somatosensorial? En principio, en la zona donde no hay una afectación somatosensorial, porque si no es estimular la zona otra vez de dolor. Y eso es, si de algo nos tenía que servir esta ponencia, y si ya lo sabías, pues genial, es de no estimular esa zona. Imposible, en nada. Es que ni con la ropa, porque con la ropa es el mejor que vaya y tocando la ropa, pues es imposible de seguir. Tiene que ser no tocar con nada, ni apoyar, ni lo que sea, nada. Es un no touch, no, nada de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más para Pera? Está la cosa súper interesante. Sí, a ver si, bueno, eso, sobre todo la bibliografía, tenéis aquí diferentes artículos que son de lo más actual que hay, son muy interesantes, sobre todo también si queréis aprender más profundamente de dolor neuropático, quiero enseñaros este de aquí, que es sobre todo a nivel de los impulsos ectópicos, la microglía y la sensibilización periférica, central. Un poco al final es a nivel global el dolor, pero aquí va un poco más al nivel de dolor neuropático. Así que yo os propongo tanto estas referencias de aquí como las del final. Si queréis que
que pase todas estas referencias, sin problema las paso. Si tenéis alguna duda que os surge más tarde o en algún paciente, yo encantadísimo de hablar con vosotros y sobre todo por compartir experiencias. A cualquiera que esté interesado, pues puede seguir en Instagram a Pera o ponerse en contacto a través de mí o a través de Aitema y les facilitaríamos un poco los contactos y no habría ningún problema. La idea de estas jornadas es realmente, como ha dicho Pera, que todos al final conectemos e intercambiemos conocimientos. Creo que somos los primeros, en este caso, que yo os conozco a muchos, he intentado conectaros, he intentado que todos nos reconectemos y al final intercambiemos toda la información y vayamos todos unidos. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna cosa más, Pera? Bueno, eso, que sobre todo al final lo que nos pasa tanto a nivel de terapia de mano como a nivel de todos los terapeutas, lo que nos pasa es que vamos un poco siempre a lo que nos va bien en clínica, también intentamos a nivel de la evidencia, pero yo creo que nos tenemos que dejar de egos o de en qué punto estamos y decir, vale, vamos a intentar hacer una reunión todo como hacemos hoy, ¿no? Y decir, mira, esto es lo que dice en la evidencia, lo que también hacemos a nivel de clínica y un poco es ir todos a la una, porque lo que pasa es que si llega un paciente a un sitio, quizás se hace una técnica, en la otra, en el otro, que seguramente van a ayudar y una no es errónea y la otra, pero intentar encontrar el tratamiento óptimo, es decir, que ese paciente, en vez de que mejore y que se reduzca ese dolor en 2 o 3 meses, que se reduzca en 1 y medio, por ejemplo, porque se han hecho las cosas súper bien, pues eso es un poco el objetivo, creo, de estas reuniones y sea del dolor neuropático, de todo el resto. Y a la vez también de ir siempre todos los profesionales. Ese es un poco también el que me gustaría de ir todos juntos. Que al final, si eres terapeuta de mano, por ejemplo, no eres psicólogo, bueno, puede serlo, pero cada uno tiene herramientas que seguro que le van a ayudar a ese paciente. Si vemos que esta herramienta realmente tiene una repercusión importante, pues de una, ir a derivar sin problema. Muchas gracias, Pera, y nos quedan unos minutos, mejor unos segundos. Yo os animo a todos a que mañana acabemos porque acabaremos por todo lo alto. Tenemos unas ponencias muy interesantes también mañana. Os animo a todos a que repitáis y cualquier duda o cosa os podéis poner en contacto tanto con Aitema como conmigo o con el ponente en este caso. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Un placer, que vaya muy bien. Adiós, Pera. Gracias.